Nos encontramos en el Monte de las Bienaventuranzas. Esta es la hermosa vista que se ve desde el Monte de las Bienaventuranzas. Y estoy aquí literal pisando, les voy a enseñar mis pies, literalmente pisando el Monte de las Bienaventuranzas. Ahí en la cima de este lugar se encuentra una iglesia construida en conmemoración del Sermón del Monte, y este monte sería el monte equivalente o paralelo de el sermón que se llevó a cabo al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y en este episodio de Descubre la Biblia en 8 minutos, vamos a descubrir el significado tan poderoso de este lugar cuando Yeshua dice que viendo a las multitudes llamó a sus discípulos y subió al monte, y viniendo a este monte se sentó y comenzó a enseñarles ese sermón que marcó la diferencia entre vivir una mera religión superficial, una religión externa, y abrazar el nuevo pacto. Las leyes que fueron dadas en el monte Sinaí después de que salió el pueblo de Israel de Egipto, esas mismas leyes ahora serían introducidas al corazón de aquellos que decidían salir de las multitudes, o que más bien eran iluminados a salir de las multitudes, porque no depende del que quiere ni del que corre. No hay manera de elegir este camino a menos que seamos alumbrados por la palabra de vida, a menos que el Espíritu de Dios sople sobre nosotros, a menos que Él mismo nos quite el corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Y la única manera de romper el corazón de piedra es cuando nos es revelado lo que el creador del universo escribió en tablas de piedra en el monte Sinaí. Y en ese monte Sinaí se escribieron leyes que el Señor dijo a través del profeta Jeremías, leyes que el pueblo no pudo guardar, no pudo mantener porque su corazón era de piedra y era necesario hacer una cirugía de cambio de corazón. Pero el milagro solo puede suceder cuando los depositarios de esas leyes reconocen su bajeza, su pobreza espiritual. Reconocen que no importa cuánto han tratado a lo largo de la historia, reconozcan que nunca permanecieron fieles en ese pacto, que nunca aquellos que salieron de Egipto y recibieron esas palabras de vida permanecieron fieles, jamás fueron obedientes, y el Señor tenía la opción de destruirlos como Sodoma y Gomorra y acabar con todo, o simplemente ser fiel a sus promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, y en lugar de esperar que algo bueno sucediera de ellos, por cuanto son carne, y aunque el espíritu podría estar dispuesto, pero la carne es débil, entonces Él llevó a cabo el milagro de milagros. En una cruz, Él clavó el acta de decretos que nos era contraria, y toda esa perversidad, toda esa malicia quedó juzgada para siempre. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y lo único que Él requiere, ahora que nos llama de entre las multitudes a este lugar, lo único que Él requiere es que seamos pobres en espíritu, que reconozcamos nuestra bancarrota espiritual. Y una vez que reconocemos nuestra bancarrota espiritual, entonces estamos listos para recibir el nuevo pacto. Una vez que reconocemos que en nuestra carne no mora el bien, una vez que reconocemos que somos miserables, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una vez que reconocemos eso, entonces
vendrá un llanto que será limpiado, un llanto que será consolado por Él. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y es en este monte donde se establecen las virtudes del discípulo, las características del discípulo que entrará al reino de los cielos, las características del discípulo que en su corazón ahora tiene los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí y que su corazón ha sido cambiado y que ha sido purificado, y un corazón que ahora puede tener escritos esos mandamientos. Y este video grabado desde este lugar, que ahora es parte de nuestra serie de Descubre el Evangelio, Descubre la Biblia en 8 minutos, también será parte de nuestra serie de las cartas apostólicas Descubre el Evangelio, ya que este mismo video lo utilizaremos como introducción a la segunda carta de Pedro. Así que si en este video tuviste un destello de lo que es el nuevo pacto y de lo que significa entrar al reino de los cielos, a ese reino eterno, si en este video tuviste un destello de lo que significa la invitación y el llamado a afirmar nuestra fe, bueno, pues te invito a continuar con nuestra serie de las cartas apostólicas, con la segunda carta de Pedro, donde el tema será afirmar nuestra esperanza de salvación. Una vez que tú comprendas el mensaje de la segunda carta de Pedro, el mensaje de aquel que fue llamado desde este lugar justamente para ser pescador de hombres, ahí frente a nosotros está Capernaum. Este monte está justo enfrente de Capernaum, la villa de la consolación, la villa donde vivió el apóstol Pedro, la villa donde vivió Yeshua, nuestro Salvador, el lugar donde Pedro fue llamado a pescar hombres entre las naciones. Así que si este video despertó tu espíritu, te hizo tener hambre, te hizo sentir que se encendía una chispa de esperanza, no te puedes perder la segunda carta de Pedro, donde podrás afirmar tu fe y tu esperanza. Esto es Descubre la Biblia en 8 minutos desde el Monte de las Bienaventuranzas en Galilea, Israel. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta fue la lectura del capítulo 1 de esta segunda carta del apóstol Pedro, que consta de 3 capítulos. Y para tener un panorama de los 3 capítulos, vamos a titular al capítulo 1 de la siguiente manera. Capítulo 1, conoce tu salvación. Capítulo 2, conoce tus escrituras. Y capítulo 3, conoce tu destino. Después de leer este capítulo 1, algunas notas en las que me gustaría enfatizar para recordar esta segunda carta, que considero ser uno de los comentarios más importantes que haya hecho yo en este ministerio de Descubre la Biblia, en este ministerio de explicaciones, de comentarios. Ya verás al final por qué te estoy diciendo que para mí esta reflexión, este estudio panorámico de Segunda de Pedro es un parteaguas en todo este ministerio de retorno a los orígenes de nuestra fe. Así que panorama de Segunda de Pedro, capítulo 1, conoce tu salvación. Capítulo 2, conoce tus escrituras. Y capítulo 3, conoce tu destino. En el capítulo 1, versículos 10 al 11, dice lo siguiente: procura hacer firme tu vocación y elección, haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Yeshua. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer firme nuestra vocación y elección? ¿Cómo podemos asegurarnos de no caer jamás? ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos en las Escrituras, que nuestra fe está firme? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que asegurarnos si realmente estamos en lo que se anunció que sería el nuevo pacto. En Jeremías capítulo 31 se habla de que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo, y ese nuevo pacto consistiría en escribir sus leyes en nuestro corazón. Así que después de hacer la lectura de este capítulo 1, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿estamos en el nuevo pacto? ¿Es firme nuestra vocación y elección? ¿Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estamos viviendo verdaderamente lo que está escrito, lo que son los mandamientos? Y bueno, precisamente por eso, en el versículo 12, el apóstol Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad. Recordemos que el apóstol Pedro escribió esta segunda carta a los mismos destinatarios de la primera carta. Y la primera carta, él
inicia su dedicatoria diciendo a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etc. ¿Y quiénes son estos expatriados de la dispersión? Obviamente es una referencia a los israelitas dispersos entre las naciones, a los que se les expatrió, se les quitó su patria y estaban siendo perseguidos en todas las naciones. Así que si los expatriados en la dispersión son las ovejas perdidas de la casa de Israel, son los israelitas entre las naciones, pues a ellos se les entregaron las escrituras, a ellos se les entregó el pacto, a ellos se les prometió que se haría un nuevo pacto con ellos. Y bueno, pues aquí Pedro está exhortándoles a hacer firme su vocación y elección, que no se olviden de que es el pueblo del pacto, que no se olviden de que tienen un llamado a ser una nación santa, que no se olviden de que Dios haría de ellos su especial tesoro, ellos serían luz a las naciones. Y en el versículo 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan. Desde la niñez, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en el Mesías Yeshua. Así que el tener las Escrituras no basta, hay que meditar en ellas de día y de noche, y cuando estemos en casa y cuando andamos en el camino, y al acostarnos y al levantarnos. Ese es el gran mandamiento, el primer mandamiento que Dios le dio a su pueblo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando andes por el camino, y al acostarte y al levantarte. Así que aquí Pedro está reiterando lo mismo que Dios dijo a través de Moisés. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Salmo 119 habla de la verdad, la suma de tu palabra es la verdad. Yeshua en Juan capítulo 17 dijo, tu palabra es la verdad. Así que la verdad es las escrituras, las sagradas escrituras que Dios le transmitió a Moisés, a todos los profetas, a los apóstoles. La piedra fundamental del ángulo es Yeshua. Y también en el capítulo 3 se habla de la palabra profética más segura. Aún ante las revelaciones místicas, aún ante experiencias sobrenaturales, aquí el apóstol Pedro escribe que ellos estuvieron en el Monte Santo, estuvieron en esa experiencia sobrenatural de la transfiguración, cuando Yeshua se transfiguró, apareció Moisés y Elías, sus vestiduras eran más blancas que la nieve, y bueno, tuvo una transfiguración, una manifestación sobrenatural. Sin embargo, Pedro no depende de esa experiencia sobrenatural, de lo cual tenemos que ser cuidadosos, porque también Satanás se disfraza de ángel de luz, también los hechiceros en Egipto hicieron milagros, hicieron imitaciones, hicieron hazañas, pero lo más seguro es basarnos en la palabra profética más segura. Así que este es el resumen, este es el panorama del capítulo 1. Conoce tu salvación, afírmate en tu salvación, asegúrate que estás en la salvación, asegúrate que estás en la fe. ¿Cómo podemos hacerlo? Asegurándonos que estamos en el nuevo pacto, asegurándonos que estamos dando fruto, asegurándonos que sus mandamientos están escritos en nuestro corazón y estamos dando evidencia de eso, y es a lo que se refiere en el capítulo 1. En el capítulo 2 está conectado con Conoce tu salvación. Capítulo 2, Conoce tus escrituras. Y vamos a leer ahora el capítulo 2. Y el capítulo 2 comienza diciendo pero, comienza con un pero. Y ahorita vamos a analizar por qué comienza con un pero, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, concupiscencia, malos deseos e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que recordemos, capítulo 1, conoce tu salvación; capítulo 2, conoce tus escrituras. Y como vimos, el capítulo 2 comienza con un pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aunque tenemos la palabra profética más segura, que son las Sagradas Escrituras, el pacto dado a Moisés y que él dejó como legado a todo Israel, y los profetas siempre nos hacen un llamado a regresar a las sendas antiguas, a regresar a los mandamientos, pues también Moisés advirtió acerca de los falsos profetas. A lo largo de la historia del pueblo de Israel vemos que se levantaron falsos profetas que introducen herejías destructoras. ¿A qué herejías destructoras se está refiriendo? Y que podemos corroborar con la historia que se cumplió esto que está escrito. Bueno, número 1, una herejía destructora es contradecir las Sagradas Escrituras, contradecir la Torá, lo que por siglos ha hecho el cristianismo, que se desprendió de sus raíces en el pueblo de Israel, pues ya a partir del segundo siglo, final del segundo siglo en adelante, gradualmente, conforme fueron entrando más extranjeros a la comunidad de seguidores en Jesucristo, en Yeshua, que en un principio eran todos judíos, conforme se fueron añadiendo gentiles extranjeros y fueron trayendo sus prácticas, sus filosofías grecorromanas, sus mitologías, sus paganismos, pues gradualmente se fueron alejando
de la leche espiritual no adulterada, gradualmente se fueron alejando del pacto, gradualmente se fueron desconectando de su conexión con el pueblo de Israel, porque por las tensiones políticas que habían entre Roma y los judíos, pues llegó el momento en que los que venían de un contexto no judío, pues para no ser parte de la persecución y para despegarse de todo ese conflicto que había entre Roma y los judíos, pues gradualmente fueron abandonando todas las prácticas relacionadas con el pueblo de Israel. Cualquier práctica que conectaría con la identidad israelita fue gradualmente abandonada hasta que el cristianismo tomó otro rumbo, hasta que el cristianismo se convirtió en otra religión y pues al convertirse en otra religión, obviamente, pues su teología fue modificada y por eso es que en la actualidad pues las principales ramas del cristianismo pues consideran ya no tener ningún tipo de obligación con respecto a los mandamientos de identidad con el pueblo de Israel, como las festividades, como el día de reposo, etcétera. Todos esos mandamientos que nos conectarían con el pueblo al cual hemos sido injertados, pues gradualmente se quitaron con el propósito de hacer una nueva religión ya universal, una nueva religión que ya no tiene nada que ver con las escrituras dadas al pueblo de Israel. Así que esa fue una herejía destructiva o destructora. ¿Por qué fue destructora? Porque la historia de las relaciones de la iglesia con el pueblo judío son trágicas, son muy tristes. Hay un libro por ahí que está en inglés, pero si alguno tiene posibilidad de leerlo, se llama Our Hands Are Stained with Blood, nuestras manos están manchadas de sangre, y es un recuento histórico trágico de las relaciones de lo que la Iglesia Católica Romana, incluso movimientos protestantes, hicieron en contra del pueblo de Israel, por lo cual actualmente toda esa historia hace que para un judío que conoce esa historia le sea muy difícil considerar a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido a Israel. Así que eso fue una herejía destructora que causó una separación, causó levantar una vez más la pared intermedia de separación, que ya Jesucristo, Yeshua, había venido a derribar, según el apóstol Pablo. Y bueno, pues esa fue una herejía destructora del lado del ámbito cristiano. Del lado del ámbito judío, la herejía destructora fue negar al que le salvó, negar a su rey, negar a Yeshua, querer que su nombre sea borrado. De hecho, ese es el nombre con el que se le conoce a Jesucristo en el ámbito judío ortodoxo, que no le reconoce, se le conoce como Yeshu, que significa su nombre sea borrado. Y bueno, pues esta es obviamente una herejía destructora al desconocer o al rechazar a aquel que dio su vida por ellos. Y bueno, pues todas estas cosas ya las anticipó aquí en esta carta el apóstol Pedro. Otra herejía destructora, otro vicio en el que caerían muchos pseudo seguidores de Yeshua es que harían mercadería con palabras fingidas, es decir, se convertiría en una actuación. La fe se convertiría en un show, en un teatro, y bueno, eso es algo que anticipó en esta carta el apóstol Pedro. Y como consecuencia de esto, en este capítulo se hacen advertencias de juicio. Advertencias de juicio como lo que Dios hizo al traer el diluvio. En Génesis capítulo 6 se habla de toda esta rebelión de los hijos de Dios o de los ángeles caídos, y la tierra se llenó de violencia, y a consecuencia de todo lo que pasa en Génesis capítulo 6 tiene que venir el diluvio. También se menciona la destrucción de Sodoma y Gomorra, se menciona el juicio a Balaam y todo lo que causó Balaam. Y bueno, pues estas son advertencias de juicio a todos aquellos que adoptan estas herejías destructoras. Y número 3, conocer la verdad y volverse de eso, o sea, el haber conocido la verdad, el haber conocido la doctrina, el haber recibido la revelación desde Moisés, pasando por todos los profetas, y rechazarla, es similar al perro que vuelve a su vómito, o la puerca lavada que regresa al lodo. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para no caer
en estas herejías destructoras, en no caer en esta apostasía, en esta herejía. ¿Cuál es la solución? La solución es la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura. Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20 dice lo siguiente: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que a la ley y al testimonio, dijo el profeta Isaías, si no dicen conforme a esto, si alguien dice que ya no hay que seguir la ley, la Torá, si ya no hay que seguir el testimonio, y son dos fundamentos de la fe, la ley y el testimonio. En Apocalipsis se nos menciona justamente eso, en Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que el dragón, la serpiente antigua, va a hacer guerra contra los santos, sabiendo que le queda poco tiempo. Dice que va a perseguir a la descendencia de esa mujer, que representa obviamente a Israel, y dice que va a perseguir a los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan la palabra de Dios. La palabra de Dios obviamente es una referencia a la instrucción, a la Torá, a la ley dada a Moisés, a los mandamientos dados a Moisés, a los que los profetas nos llaman a volver, a regresar, a retornar, a arrepentirnos. Y el profeta Isaías dice aquí, si alguien no dice conforme a esto, si alguien no está volviendo y recibiendo sabiduría de la ley y el testimonio que nos ha dado, la ley es una referencia a las tablas de la ley, el testimonio es una referencia al rollo de las escrituras. Si alguien no dice conforme a esto, es que no les ha amanecido, es que no les ha amanecido. El Salmo 138, versículo 2 dice lo siguiente: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo sagrado, es el nombre del Creador de los cielos y la tierra. Su nombre, santificado sea su nombre. Sin embargo, aquí en este Salmo, y este es el lema de nuestro Instituto Bíblico de Escuela Biblia, dice que Dios engrandeció su palabra por sobre todas las cosas, aún por encima de su nombre. Si queremos tener la revelación de su nombre, si queremos saber realmente la esencia de su nombre, sus virtudes, más allá de la pronunciación, hay por ahí a veces muchas controversias de cómo se debe pronunciar el nombre. Eso es irrelevante si realmente no entendemos su palabra, si no entendemos sus virtudes, si no entendemos su carácter, si no entendemos sus atributos, y eso solamente lo podemos conocer a través del estudio de su palabra. Así que esos son los dos fundamentos o los dos temas centrales de estos dos capítulos. Número 1, conoce tu salvación, y número 2, capítulo 2, conoce tus escrituras. Tu salvación está ligada al conocimiento de las escrituras. Yeshua le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Y por qué dice que la salvación viene de los judíos? Pues porque al pueblo judío, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, que a ellos les fue dada la palabra de Dios. Ellos tienen la palabra de Dios, ellos recibieron las instrucciones, ellos recibieron la revelación, y por supuesto de ellos nació, conforme a la carne, nuestro Salvador Yeshua. Así que, bueno, ya que estamos aquí mirando este paisaje en el monte de las bienaventuranzas y anticipando un nuevo gobierno, anticipando un nuevo reino, pues aquí en el monte de las bienaventuranzas sería el equivalente a lo que sucedió en el monte Sinaí. Aquí está el rey, aquí está la palabra que se hizo carne, aquí están sus 12 discípulos representando a las 12 tribus de Israel, que van a ir a hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí en este monte de las bienaventuranzas, Yeshua les está dando los fundamentos del reino, y no podíamos tener un lugar más apropiado que este lugar aquí en Galilea para asegurarnos y afirmar nuestra salvación, asegurarnos de que nuestra vocación, nuestra profesión, nuestro llamado a permanecer en las Escrituras es firme. Y por último, si estamos asegurados en nuestra salvación, en nuestras Escrituras, pues entonces
podemos conocer nuestro destino. Podemos estar seguros de cuál es nuestro destino. Vamos a leer el capítulo 3 y vamos a cerrar con las notas del capítulo 3, donde les voy a dar la razón de por qué para mí este estudio de Segunda de Pedro, aquí en el Monte de las Bienaventuranzas, en Galilea, donde yo retorné a los orígenes de mi fe, por qué considero que este estudio es hasta el momento el más importante a nivel ministerial que he grabado. Pero primero vamos a leer el capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y aquí en el versículo 1 podemos confirmar que los destinatarios de esta carta son los mismos que los destinatarios de la primera carta, los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etcétera, etcétera, rociados con la sangre de Yeshua, así como Israel fue rociado con la sangre del Cordero para salir de Egipto, pues también Israel sería rociado con la sangre de Yeshua para salir del exilio de todas las naciones. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y aquí concluye la lectura de esta segunda carta de Pedro. Vámonos a las notas finales, a las conclusiones finales y a las razones por las cuales les digo que aquí, en Galilea, en el Monte de las Bienaventuranzas y en otro lugar al que les voy a llevar a continuación, estoy dejando un legado de este ministerio de Descubre la Biblia, de esta página de Descubre el Evangelio, que cierra una etapa muy importante en nuestro retorno a la fe original. Así que
Acompáñame a otro lugar, ya ahorita te diré dónde es. Acompáñame, ahí cerraremos esta reflexión, este panorama de segunda de Pedro, y podrán entender por qué este estudio fue tan crucial para mi vida. Acompáñame. Bueno, pues ahora sí vamos a cerrar la segunda carta de Pedro y estamos ya en otro lugar. Este es un kibutz aquí en Israel, que es el primer kibutz donde vine yo a vivir. Cuando llegamos acá, aquí es donde yo quería que mis hijos crecieran, en este lugar. Está en una montaña de Galilea. Ahorita les voy a enseñar el mar de Galilea. Y les tenía que dar un poquito de contexto de lo que les voy a decir para el cierre de esta segunda carta de Pedro, que es uno de los estudios más importantes que he grabado en mi vida y que quiero compartir con todos aquellos que han seguido el ministerio de Descubre la Biblia, Mishab, y ahora Descubre el Evangelio. Así que acompáñame a la conclusión de segunda de Pedro. Bueno, pues vamos a cerrar ahora sí esta segunda carta de Pedro, que a estas alturas es quizás la grabación más, ¿cómo les diré? Es la grabación más adelantada o más avanzada que he hecho en cuanto a mis conclusiones de este recorrido de las cartas apostólicas. Esta es la última grabación que voy a hacer aquí en Galilea, y ahorita me encuentro en otro lugar. Ya no estoy en el Monte de las Bienaventuranzas, estoy aquí en la entrada del kibutz que les mencioné ahí en la introducción de este video. Estoy aquí justo en la entrada. Este es el lugar donde, cuando emigré por primera vez a esta tierra, este es el lugar donde sentía yo que ya había llegado al clímax, había ya llegado a cumplir todo lo que estaba escrito, toda la profecía. Para mí, vivir en esta tierra, en Galilea, haber seguido las pisadas de mi maestro hasta este lugar, era ya la culminación de mi viaje. Quería yo ya criar a mis hijos en este lugar y concluir mi vida aquí. Por una serie de circunstancias tuve que regresar a México unos años más, y bueno, pues ahorita otra vez estoy de regreso por tercera vez en esta tierra, haciendo toda esta serie, grabando todo esto, y les tenía que dar un poco de contexto de todo esto para continuar con la segunda carta de Pedro y la conclusión de todo lo que venimos estudiando. Para recapitular y que me sirva a mí de entrar al tema, hablamos de que esta carta tenía tres temas, tres capítulos, tres temas como para recordar. El capítulo 1, conoce tu salvación. Capítulo 2, conoce tus escrituras. Y capítulo 3, conoce tu destino. Y les dije que les iba a abrir mi corazón, porque para mí grabar este video el día de hoy es conocer mi destino, es afirmar mi destino, enfocarme en mi destino. Y como les digo, hace algunos años, cuando yo llegué acá, sentí, bueno, pues este es mi destino, este es ya qué más, ya regresé a la tierra que Dios juró a mis padres, ya estoy aquí, ya estoy viviendo, ya puedo terminar mis días acá, ya no hay nada más que esto. Pero justamente de lo que habla esta segunda carta de Pedro, y lo que vamos a comentar de lo que ya leímos en el capítulo 3, es acerca de nuestro verdadero destino, nuestro destino eterno, no nuestro destino temporal, porque por supuesto que el venir a esta tierra es un cumplimiento en gran parte de las profecías con respecto a la simiente de Abraham, a la descendencia de Abraham, por supuesto, que se cumplen muchas de esas promesas, pero el destino eterno, eso es de lo que vamos a hablar en este tercer capítulo. Así que hablamos capítulo 1, conoce tu salvación, la salvación de tu alma, tu salvación eterna. Conoce tus escrituras, no te apartes a ellas ni a derecha ni a izquierda.
el apóstol Pedro escribió acerca de las herejías destructoras. Ya vimos que ambas casas cayeron en herejía, tanto la casa de Israel, que está dispersa entre las naciones, cayó en la herejía de mezclarse contra las naciones, de adoptar un montón de doctrinas, de filosofías, de tradiciones de las naciones y llenar a la fe cristiana de un montón de cosas paganas y por supuesto apostatar de Moisés y decir que muchas de las cosas que Moisés escribió ya no aplican. Y en parte es así porque hay ciertas leyes que simplemente no se pueden cumplir, como por ejemplo leyes relacionadas con el templo, con el sacerdocio. Por cuanto no hay un templo en Jerusalén actualmente funcionando, pues en muchas de esas leyes pues obviamente que no aplican. Pero en general no podríamos decir que la esencia, la ética de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, no podríamos decir que cambió o que a partir de Yeshua ya es diferente o hay algunas cosas que ya no aplican. Bueno, ya no aplican las que no pueden aplicar por cuestiones, como les digo, de la destrucción del templo y todo, pero en general la Torah sigue vigente. Yeshua dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Así que en esos 2.000 millones de cristianos que están dentro de la religión cristiana tradicional, la religión católica romana o las religiones cristianas tradicionales o antiguas, como la tradición de la iglesia ortodoxa griega, de la iglesia de Rusia, de las iglesias pues antiguas o de las iglesias protestantes, pues en gran parte la teología cristiana pues ha considerado que el Antiguo Testamento pues es como una etapa y que a partir de Cristo ya es otra etapa, por consiguiente la doctrina cambia, en fin. Esa es la herejía destructora, y es destructora en el sentido de que ha causado una enemistad, una separación de las raíces hebreas del cristianismo. Eso por un lado. Por otro lado, la casa de Judá, el pueblo judío, pues ha negado, como dijo el apóstol Pedro, aún negarán a quien les salvó. Niegan a Jesucristo, a Yeshua. Por eso en el ámbito religioso a Yeshua se le nombra de una manera que significa que su nombre sea borrado. El nombre que se utiliza en el ámbito religioso judío para referirse a Jesús es Yeshu, como que significa, es un acróstico que significa que su nombre sea borrado. Entonces, bueno, pues como religión se está negando al rey, al autor de la vida, como dijo el apóstol Juan en su evangelio, como dijo Pedro también, negasteis al autor de la vida y en su lugar pidieron un homicida, lo que les dice en su sermón ahí en el libro de los Hechos. Entonces, bueno, ambas casas están en esa apostasía, pero hay un remanente que el Señor está llamando. Por eso es importante conocer las Escrituras. Conoce tu salvación. Capítulo 2, conoce tus Escrituras. Las Escrituras de los profetas, comenzando por Moisés y todos los demás profetas, son nuestro legado, son nuestra herencia, son nuestra tikvá, nuestra esperanza. A eso tenemos que estar aferrados hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Y en el capítulo 3, si nos aferramos a lo que está escrito, si no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, si nos mantenemos en ese equilibrio, en ese balance de lo que está escrito, entonces conoce tu destino. Conoce tu destino. El día del Señor vendrá, aunque tardare, ciertamente vendrá. Y es aquí donde ya muchos se desaniman, es aquí donde muchos ya pueden empezar a flaquear en su fe, en cuanto a que una de las razones de la apostasía es que el apóstol Pedro escribe que algunos empezaban a decir, bueno, ¿dónde está la promesa de su venida? Pues todas las cosas siguen igual, ¿no? Y esa puede ser una razón incluso de burla o de rechazo de parte del ámbito judío, de pues no, que iba a regresar, pues no ha regresado, han pasado 2000 años y las cosas siguen igual y el pueblo ha seguido siendo perseguido y cosas terribles siguen pasando y cada vez más el mundo más secularizado y naciones que tradicionalmente eran cristianas como Estados Unidos cada vez se vuelve más secular. Y aquí es donde algunos que no están muy afianzados en las Escrituras, otra vez, es donde pueden empezar
a desanimarse en su fe, a empezar a tener curiosidad por otras filosofías o doctrinas, incluso orientales. Ya se está poniendo cada vez más de moda la nueva era, filosofías que vienen de Oriente, de Japón, de China, y pues creyentes empiezan a abandonar la fe precisamente porque, bueno, pues ¿dónde está su retorno? ¿Dónde está? Llevan años diciendo, llevan siglos diciendo que va a regresar y no regresa, pero recordemos lo que dijo el apóstol Pedro: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Así que Dios está esperando que la plenitud de los gentiles, que todos aquellos que son elegidos de entre las naciones, respondan a este llamado. Así que quizás tú, que vas a ver este video, quizás tú estás demorando la redención por estar, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, estar deteniendo con injusticia la verdad. Estás rechazando el llamado, y la redención no vendrá hasta que la plenitud de los gentiles, hasta que el último de los que están entre las naciones ya de doblar su rodilla, de bajar su cabeza, de derribar su orgullo y de caer a sus pies, hasta que esa última persona entre, entonces el Señor volverá. Así que es paciente, Él está llamando. Todos los días llamé a un pueblo rebelde y contradictor, dice, todos los días extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Así que si al escuchar todo esto tú percibes que quieres acercarte, que quieres buscarle más, que quieres conocer más de su palabra, que quieres ya no basarte tanto, como hemos dicho, en experiencias, en cuestiones subjetivas, sino quieres volver a la palabra profética más segura, bueno, yo te invito el día de hoy a que lo hagas, a que este estudio sea lo que enciende la chispa de tu deseo de volver a casa, de volver a tu herencia. Y bueno, ¿cuál es, si tú tomas esa decisión y si tú el día de hoy caes a sus pies y te pones de rodillas y doblas tu orgullo y le dices yo quiero seguir esto? Bueno, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Nuestra esperanza, y este es el punto número 2. 4 puntos quiero compartirles de este tercer capítulo. El punto número 2 es que nuestro destino y esperanza no están aquí. Nuestro destino y esperanza no están aquí. Nosotros esperamos cielos nuevos y nueva tierra. Nosotros esperamos cielos nuevos y nueva tierra. Y aquí es donde yo les quiero abrir mi corazón a lo que este pasaje y estudiar nuevamente esto abre una vez más mi mente a conocer mi destino. Y yo pensaba que el final de la carrera era haber llegado a este lugar. Y por eso para mí era muy significativo terminar este estudio en este lugar, donde yo por primera vez emigré, pude vivir aquí, obtuve la ciudadanía para estar aquí, lo cual sin duda estaba dentro del plan de Dios, sin duda, y creo que ha sido parte de la preparación para el punto en mi fe en el que me encuentro actualmente, y es el de trascender. Y por eso es que a través de este estudio les quería dar un anuncio ministerial, y es el anuncio de que considero que lo que debemos de buscar en realidad no son las raíces hebreas de nuestra fe. Eso no es lo que debemos buscar. Los orígenes de nuestra fe no se encuentran en el pueblo hebreo o en el pueblo de Israel. Por supuesto que ayuda, por supuesto que al judío, como dijo el apóstol Pablo, se le entregó la revelación. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho y en toda manera. Primero, que a ellos les fue dada la palabra de Dios. O sea, wow, por supuesto que es parte del retorno. Es parte del retorno a nuestras raíces. Pero nuestras raíces, si nos vamos un poco antes de Abraham, y de hecho es como termina el libro, como termina la Biblia, como termina Apocalipsis, la Biblia no termina en Israel.
la Biblia termina en el jardín del Edén. Ese es nuestro retorno. Esas son las verdaderas raíces, esos son los verdaderos orígenes de nuestra fe. El final del camino, y por eso a veces yo les he dicho, y no lo he dicho así tan público porque no quiero que suene arrogante, que Dios me libre y espero que no lo malinterpretes como que suene arrogante. Hay un dicho por ahí que dice que cuando alguien va por la leche, yo ya estoy regresando con el queso. Y yo en mi búsqueda de volver a mi origen, y quizás algunos se van a identificar, en mi búsqueda de volver a mi origen, en mi búsqueda de volver a un lugar de paz, de amor, de reconciliación, quizás influye el contexto en el que crecí. Quizás el contexto en el que crecí promovió mi continua búsqueda de paz. Viví en un hogar donde no había paz, donde había conflicto, donde había... y tampoco estoy hablando y no quiero ofender a mis familiares, no quiero ofender la memoria de mis padres. Mis padres simplemente fueron víctimas de crecer igual que sus padres, en hogares sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de las Escrituras, sin conocimiento de nada. Y pues esa falta de conocimiento provocó todos los males que sin duda todos vivimos en la infancia. O sea, vivimos cosas que son el fruto, el resultado de no tener conocimiento de un creador que nos ama, que tiene un plan para nosotros, que tiene instrucciones para vivir en paz y en armonía. Entonces no es que me quiera hacer wow, la víctima y cómo he sufrido. No, tampoco les puedo decir que wow, cómo sufrí. No, viví una vida bastante normal, como de cualquier otra familia mexicana. Al ser el octavo de mis hermanos, el más chico, la verdad yo viví mucho más privilegiado que mis hermanos, pero no sé por qué, por alguna razón, y bueno, sí sé por qué, esto solo puede venir del cielo. Siempre desde chico no me sentía parte, no me sentía que pertenecía, me sentía desconectado, quizás también por la diferencia de edades con mis hermanos, con mis papás, y toda esta ausencia de instrucción de la palabra de Dios, pues ¿qué es lo que causó? Pues lo que en cualquier otra familia causa el no conocer a Dios. Conflictos, situaciones tristes, de divorcio, desintegración familiar, en fin, pleitos, toda esa clase de cosas, borracheras, en fin. Y les digo, no estoy hablando mal de la memoria de mi familia, simplemente es lo normal, lo que todas las familias viven. Y eso era algo con lo que yo no me sentía parte, y sin duda me dañó. Entonces, en mi búsqueda de significado, en mi búsqueda de propósito, en mi búsqueda de paz, pues traté de encontrar eso en diferentes áreas, en el deporte, viajando, con amigos, etc. En todo lo que queremos escaparnos, en todo lo que queremos encontrar esa paz, eso que andábamos buscando. Y bueno, un día me predicaron de Jesucristo y eso cambió mi vida. Ese fue el primer parteaguas en mi vida cuando encontré esa paz que necesitaba, ese perdón, esa armonía, esa esperanza, ese amor, esa fe que necesitaba. Lo encontré en Jesucristo. Definitivamente eso cambió para siempre mi vida. Cambió mi perspectiva que tenía con respecto a la religión. Para mí todo el tema de Cristo y la Biblia tenía que ver con cosas muy feas que yo vi en el ámbito católico romano en México, y el movimiento protestante, la doctrina evangélica, pues sin duda me hizo conocer a un Dios muy diferente de como lo había percibido, me lo habían comunicado en el ámbito católico. La religión o la fe, porque ni siquiera se le dice así, aprendí eso, como pastor aprendí a enseñar que el cristianismo no es una religión, sino que es un estilo de vida, es una forma de vivir, es una vida en Cristo, no es religión. Conozco todo ese lenguaje, yo lo usaba
para decirle a la gente, no, nosotros no predicamos religión, predicamos a Cristo. Cristo te ama, Cristo te perdona, y Cristo no es religión, Cristo es salvación, Cristo es... Entonces todo pasé por ahí. En mi búsqueda de conocer más de Cristo y en mi gratitud de acercarme a Él, pues empecé a indagar en la historia, en el contexto en el que Él enseñó, y pues eso inequívocamente, el querer indagar más en la Biblia, eso me llevó a las raíces judías del cristianismo, las raíces hebreas del cristianismo. Esa fue mi siguiente etapa. Mi siguiente etapa en mi búsqueda de conocer más a mi Salvador fueron las raíces hebreas, las raíces judías del cristianismo, que es en lo que he estado pues los últimos años. A Mishap, mi pueblo regresa, el hacerle entender al mundo cristiano que algo les falta, que les falta meterse al contexto de las Escrituras, que les falta conocer el contexto hebreo de las Escrituras, conocer la tierra, y bueno, pues todas esas cosas y la providencia divina, porque la verdad sin yo tanto buscarlo, me trajeron a este lugar, me trajeron a vivir a este lugar. Y cada día que yo despertaba en este lugar, yo me sentía totalmente perteneciente a este lugar, pero al mismo tiempo indigno, decir, wow, ¿quién soy yo para estar en este lugar, Señor? Wow, me trajiste a este lugar, estoy viviendo en el mismo lugar donde tú viviste, wow, todo me recuerda a ti, ver el mar de Galilea, wow, ahorita estoy viendo una puesta del sol hermosísima, hermosísima. Le voy a pedir aquí a mi hijo que puedes sacar tantito el sol y luego lo metes, lo editas aquí en este video, saca ese sol, tienen que ver ese sol. O sea, estoy compartiendo con ustedes, estoy abriendo mi corazón a lo que estoy viviendo en este momento. Porque a final de cuentas, para mí el ministerio no es una profesión, ¿cómo les diré? No me preparé profesionalmente para el ministerio. Esto que estoy haciendo no es algo que yo aprendí en una universidad o en un instituto bíblico. Esto es mi vida, esto es mis vivencias, esto es mi fe, esto es mi experiencia que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, bueno, le dije a mi hijo que sacara este regalo que me está dando. O sea, para mí este momento es un regalo que mi padre me está concediendo. Estoy teniendo un recorrido por esta tierra, grabando las cartas apostólicas para la página de Descubre el Evangelio, y estoy viviendo una experiencia que tenía que vivir, pero no nada más para mí, sino para compartir con lo que ahora considero una multitud de estudiantes, que ni siquiera yo planeé que algún día hubiera toda esta multitud de estudiantes de diferentes países siguiendo todo este ministerio. Yo jamás planeé eso, o sea, mi mente no me daba para eso. Yo lo único que quería, y esto ustedes ya lo saben, hacer simplemente cassettes para compartir mi fe con mis hijos. Eso era todo. Mi mente no llegaba más que eso. Yo no sabía que iba a haber internet, yo no sabía que iba a haber teléfonos celulares que pueden grabar eso. Yo no sabía en esa época, pero bueno, ya que hay, pues ya me doy cuenta que no podía yo quedarme toda esta información sin pasársela. Entonces he ido avanzando y todo lo que he ido aprendiendo lo he ido compartiendo con el mundo, con el que está hambriento, con el que está sediento. Eso es lo que he estado haciendo, eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces en mi caminar en las raíces hebreas, en las raíces judías, me sentía que iba por el camino, o sea, el aprender el idioma, el aprender el contexto, o sea, me abría un panorama de las Escrituras que nunca hubiera podido alcanzar de otra manera. Pero una vez más sabía que había algo más, tiene que haber algo más, porque, ok, una vez más, este es el clímax, Señor, llegar aquí, meterme ahora, porque pues si tú te sigues por el camino de las raíces hebreas, y te lo digo porque he visto casos, varios casos de gente que salió de una religión y se va y se mete a otra religión, y yo estuve muy cerca de eso, estuve muy cerca y estuve abierto. O sea, la verdad es que estuve abierto, la verdad es que dije, Señor, si es por acá, yo estoy abierto. O sea, mi conversión fue sincera. Yo no me convertí al judaísmo con engaño, lo que sea, fue sincero. Yo realmente quería saber si aquí está, me voy a meter, voy a investigar. Ya no
del lugar que vengo ya me di cuenta que por ahí no es, hay algo más. Empecé a buscar ahí y al ver y al encontrar al ver lo que había ahí dentro, ahí es donde sabía que algo no cuadraba, que tampoco era por ahí. Es de un extremo al otro, y con mi búsqueda y mi anhelo de mantenerme en el equilibrio y en las escrituras y en la palabra profética más segura, pues es donde llego a este punto en el que me encuentro, donde dice que nosotros esperamos, y estas cartas son escritas a los que estamos en el exilio, y estar en el exilio no nada más significa estar fuera de Israel. A los expatriados de la dispersión, a los que le está escribiendo el apóstol Pedro, no nada más es a los que están fuera de la tierra de Israel, sino también son los que están fuera del ámbito espiritual donde Él está sentado a la diestra del Padre. Aún estando aquí en la tierra, tampoco yo te podría decir que ya aquí ya es la tierra prometida, aquí ya ahora sí todo se respira de acuerdo a las escrituras de los profetas, todo mundo vive de acuerdo a la Torá. Si es así, te llevarías una gran desilusión. Y en mi afán a veces de pensar que esto era así, en mi impaciencia de verlo así, pues incluso quizás en algún momento causé tropiezos, incluso a mi propio hijo mayor. A mi propio hijo mayor incluso, porque pues bueno, yo le hablaba de Israel, wow, Israel va a estar increíble, y estamos aquí en este lugar que es muy significativo también, porque él pues aquí llegó, y pues él como un niño inocente, ingenuo, creyéndole a su papá que wow, aquí todo está increíble, y pues nunca había ido a una escuela, y aquí recibió sus primeros bullings por ser mexicano y por ser diferente y por no hablar el idioma, y bueno, aquí se llevó él muchas desilusiones que quizás influyeron en su fe. Entonces, bueno, todas mis decisiones fueron influyendo, pero le agradezco tanto a mi Padre en los cielos, te agradezco tanto, Yeshua, que me diste oportunidad de volver otra vez a este lugar. Y hoy he estado recorriendo varios lugares de la infancia de mi hijo Daniel, y creo que Dios ha estado haciendo la obra en él. Eso no sé si yo lo voy a ver o no, pero creo que tanto en él, y no nada más en él, sino en mí también, todo este recorrido de todo lo que yo viví en los años, desde que llegué para acá, me ha ido ampliando el panorama acerca de si esto es el desenlace y es hacia esto, hacia donde yo les quiero llevar a ustedes. Yo como alguien, como un referente en el mundo de la fe, de las raíces hebreas, como un referente, lo que te quiero comunicar es que de lo que se trata es de convertirte al judaísmo y venirte a vivir a esta tierra, y ya es el desenlace, hacia allá te quiero llevar, y te quiero contestar con lo que acabamos de leer. Nosotros esperamos cielos nuevos y nueva tierra, donde mora la justicia. Y no te podría decir que en este lugar mora la justicia, ni en ningún país del mundo mora todavía la justicia. Aún no mora la justicia acá. Eso no quiere decir, y este es el tercer punto, dice toda esta esperanza, toda esta fe, todas estas cosas que estamos esperando, de las cuales ha escrito el apóstol Pablo en todas sus escrituras. De esta esperanza estuvo hablando el apóstol Pablo, de esa esperanza estuvo hablando el apóstol Pablo, pero dice que los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. O sea, ese fue el mensaje de Pablo. Por eso es que Pablo no fue comprendido, estaba muy adelantado a su época. El apóstol Pablo estaba muy adelantado a su época. No entendieron que él lo que quería era llevar este mensaje de fe, de amor a las naciones, y traer la redención a las naciones, y hacer que las naciones salieran de su idolatría y de seguir a los demonios y venir a la fe en el Rey de Reyes, el único que realmente nos ha amado con amor eterno. Y no le entendieron su mensaje, les digo, muy adelantado para su época. Y el apóstol Pedro mismo dice, el mensaje de Pablo estaba muy avanzado. Dice, son difíciles de entender sus cartas.
Y el cuarto punto dice, más vosotros, y con esto termina el capítulo, más vosotros antes bien creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Con eso termina su carta, el apóstol Pedro a los expatriados de la dispersión, diciéndoles, ustedes crezcan en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque recordemos lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vivimos en la época de mayor conocimiento en la historia, de mayor difusión y posibilidad de difusión del conocimiento como nunca antes en la historia a través del Internet. Mucha información, pero como dijo el profeta Amós, Amós 8, 11 y 12, poca palabra de Dios. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en una nueva creación. Nuestra esperanza está en volver al jardín del Edén, a esta misma tierra, pero esta misma tierra restaurada. Y el balance, y quiero aclarar que el decir que esta tierra no es el desenlace y la unión de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, no es el desenlace final. El desenlace final es la nueva creación y la restauración del jardín del Edén y un mundo donde more el león con el cordero, el niño juegue con la cobra, un mundo donde ya no se preparen más para la guerra, donde ya no haya más armas de guerra, un mundo donde ya no haya ejércitos, un mundo donde toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Esa es mi esperanza, esa es mi esperanza. Y es allá hacia donde quiero dirigir mi mirada en los días y en los años que me quedan. Pero el equilibrio y el balance que les quiero decir, para que no se malinterprete tampoco que entonces, bueno, toda nuestra mirada solo está en los cielos. Sí, mi mirada está en los cielos, pero los pies en la tierra. Y el decir que nuestra esperanza es cielos nuevos y tierra nueva, no quiere decir que Dios no tenga aún que cumplir promesas literales que le ha dado a este país, que le ha dado a esta nación, que le ha dado a esta tierra. Y eso yo sería muy impaciente. Esa es la mejor palabra que puedo. No quiero usar otra palabra que suene ofensiva para ministerios o grupos que tienen la doctrina de que este país de Israel no tiene derecho a existir. No quiero yo irme a ese punto, no comparto esas doctrinas. Hay grupos en el ámbito, aunque usted no lo cree, en el ámbito cristiano, en el ámbito de raíces hebreas e incluso en el ámbito judío, que se oponen al sionismo, que se oponen a que el Estado de Israel esté aquí y que dicen que ellos no son verdaderos judíos. O sea, toda esa doctrina, de plano, en eso no estoy totalmente de acuerdo. Esa doctrina que implica que Jesús prácticamente ya está reinando, que ya las dos casas ya se unieron en los tiempos de Jesús. O sea, eso nada que ver, eso, por supuesto que no creo en eso. Por supuesto que he sido testigo, conozco la historia de este lugar, conozco testigos de la historia, conozco gente que ha pasado por las guerras que se lucharon para recuperar esta tierra. Y efectivamente, esta no es la tierra aún ya de la redención y del Mesías, y no, o sea, esto todavía no es. Pero lo que sí no puedo negar es que está en proceso. Está en proceso de su renovación, está en proceso de su restauración. Y el estar aquí, conocer la historia y conocer la gente y los testigos y los que han sido parte de la restauración de esta nación, son para mí, que he sido tan escéptico, la prueba más contundente de que los profetas, de que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios y fue inspirado por un ser que está fuera de la dimensión del tiempo. Eso no hay manera de negarlo. Así que ese es el balance. Creo que Dios aún no concluye su programa con esta tierra, pero tampoco podría decir que
que ya esto es el clímax y ya esto es todo y que ya hay que venir y las raíces hebreas y eso es todo y a aprender del ámbito judío. Claro, hay que aprender todo, pero nuestra esperanza, nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Lo único que nos va a mantener en el equilibrio de ese mundo espiritual, lo único que nos va a mantener nuestra esperanza sin desviarse hacia una institución, hacia otra institución, hacia la religión, hacia otra religión, lo único que nos va a ayudar a mantenernos en el balance es la palabra profética más segura. Y la evidencia que recibió el apóstol Pedro, escritor de esta carta, nosotros estuvimos con él, estuvimos con la palabra, estuvimos con el nombre, estuvimos con aquel que nos liberó de Egipto, estuvimos con aquel que fue el protagonista de todos los milagros de los que hablan los profetas, de los que habla Moisés. Estuvimos con él en el Monte Santo, lo vimos cómo se transfiguró, vimos esa voz que decía, este es mi hijo amado, lo vimos con Moisés, con Elías, tuvimos esa confirmación de que él es. Pero ahora que ya no lo vemos, ahora que por fe estamos mirando a los cielos y esperamos su retorno, mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Tenemos también la palabra profética más segura. Y no me voy a cansar en los años que me quedan de seguirles repitiendo estas cosas, como dijo Pedro, seguirles repitiendo estas cosas, aunque ustedes ya las sepan y estén afirmados en ellas, aunque ya las sepan, yo no dejaré de repetírselas una y otra y otra y otra vez. Porque de eso depende que tú y yo afirmemos nuestra salvación. De eso depende que tú y yo afirmemos nuestro llamado, nuestra vocación de ser un remanente que con nuestros frutos espirituales le mostramos a un mundo en tinieblas, sin esperanza, deprimido, triste, que hay algo más, que hay algo mejor que esto, que hay algo mejor que esto. Hoy te quiero invitar a que sigamos juntos, a que procedamos a la madurez, a que pongamos nuestra mirada en los cielos y que mientras caminamos por esta tierra no te deprimas, no te aflijas por las pruebas, por las tribulaciones, no te aflijas por las pruebas a las que te vas a enfrentar, como si alguna cosa extraña te pasara. Acuérdate de lo que nos dice el apóstol Pedro al final, y mientras recordamos estas últimas palabras del apóstol Pedro en su primera carta, te voy a invitar a que sigamos juntos este camino, que nos animamos unos a otros, nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. Y voy a culminar con esto. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, en Yeshua, el ungido, el Mesías, para reinar, para ser el profeta, a quienes se les ungía, a los reyes, a los profetas y a los sumos sacerdotes. Yeshua, nuestra salvación, el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que está a la diestra del Padre, nuestro profeta, como dijo Moisés, profeta como yo les levantaré el Señor, el que nos habla la palabra de Dios, y el Rey, nuestro Rey, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, en Yeshua, el ungido, el Mesías. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo vamos a padecer en esta tierra, un poco de tiempo. Aquí en esta tierra, en cualquier tierra, en cualquier lugar donde vivas, ya
Vivimos en un mundo global que estamos padeciendo las mismas cosas en todo el mundo. Crisis de salud, crisis económica, crisis de todo tipo que solamente nos hace levantar nuestra mirada a Él. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio. Él tendrá un imperio eterno. Él es el único que podrá gobernar este mundo, que como nunca antes tiene una crisis de liderazgo y que necesitamos a alguien a quien seguir, pero alguien que realmente ve por nuestro bien y no solamente por su propio bien. Alguien que realmente desea el bien de sus elegidos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yeshua, te doy gracias por haberme traído de regreso a este lugar, Señor. Tú sabes lo que yo he buscado de ti siempre. Tú sabes que he deseado pertenecer. He deseado un lugar de pertenencia, he deseado un lugar de identidad. Señor, en esa búsqueda de identidad, de pertenencia, buscándola en diferentes movimientos, doctrinas, instituciones, personas, países incluso. Hoy me doy cuenta que mi identidad solo está en ti. Hoy, al sentir este viento, me doy cuenta que mi identidad está en ti, que creaste los cielos y la tierra. Y Señor, tu presencia está conmigo en cualquier lugar, hasta lo último de la tierra, Señor. Si es aquí o si es en cualquier lugar, ahí tú serás un santuario para cada uno de nosotros. Ahí, Señor, tú prometiste, donde quiera que sea nuestra dispersión, ahí dijiste que tú morarías con nosotros. Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Señor, te ruego que me ayudes, que nos ayudes a yo no tratar de conocerte según la carne, según la sabiduría de los hombres, según filosofías y tradiciones religiosas de los hombres. Ayúdanos a ya no tratar de conocerte así, porque Señor, tú estás sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí estás tú, Señor. Y toda potestad te ha sido dada en los cielos y en la tierra, Señor. Y tú gobiernas ahora no nada más en este lugar, sino gobiernas en todas las naciones. Y en todas las naciones andas buscando un remanente fiel. Un remanente que te busque, que te siga, que sea luz donde quiera que estés, Señor. Señor, hoy mi alma está en paz porque ya no necesito un lugar. Ya no es en Jerusalén o en cualquier otro monte, ya no es ahí, Señor. Es en cualquier lugar donde tu espíritu sopla, Señor. Es en cualquier lugar donde siento esta brisa, donde escucho los pájaros, donde veo la obra de tu naturaleza, donde escucho los grillos, donde veo las estrellas. Es en cualquier lugar
Toda la tierra y su plenitud es tuya, Señor. Tuya es toda la tierra, Señor. Y tú nos has enviado a poseer toda la tierra, Señor, y arrebatarle el dominio de este planeta al que tiene potestad de este planeta, Señor, al que quiere llevarnos cautivos a sus mentiras, a sus falsedades, a sus imitaciones. Pero Señor, tú le has quitado las llaves de la muerte. Señor, tú has vencido. Y tú en esa cruz exhibiste a los principados y a las potestades. Los exhibiste públicamente triunfando sobre ellos. Así que ahora, Señor, en ti, en el ámbito espiritual, hay un nuevo hombre. Ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en ti, Señor. Y si entendemos todo esto, entonces somos tu Israel. Somos los que vencen a este sistema. Somos los que vencemos a este mundo de injusticias, de confusión, a esta torre de Babel, Señor. Queriendo todos subir. Enséñanos a seguir tu ejemplo de bajar para en verdad gobernar, para en verdad reinar, bajar y humillarnos hasta lo sumo. Gracias, Señor, porque mi búsqueda ha terminado. Gracias porque no te rendiste, Señor, hasta que tú y yo fuésemos uno. Ya puedo estar contigo en cualquier lugar, Señor. Si es aquí, Señor, qué privilegio, qué bendición. Qué bendición estar aquí, Señor. Todo en esta tierra me recuerda a ti. Todo me recuerda a tus escrituras. Qué regalo tan grande, Señor. Pero si estoy en cualquier otro lugar, bendito sea tu nombre, Señor. Allá quiero ser luz. Allá quiero ser sal. Allá quiero ser un embajador tuyo, Señor. A donde quiera que me lleves. Y que los días que me queden, Señor, solo viva para llevar a la gente a ti. No a una religión, no a más dogmas, no a más tradiciones, no a más especulaciones. Llevarles a ti, Yeshua. Hoy me propongo no predicar otra cosa y no saber otra cosa más que de ti y de ti crucificado. Locura para algunos, tropiezo para otros, pero para los que creen, sabiduría del Creador y salvación del Creador. Porque lo más sencillo, lo más necio de ti, Padre Celestial, es la más grande sabiduría. En esa humillación, en esa cruz, que es lo más loco que pudo haber sucedido, está el poder más grande del universo. El poder para salvar nuestras almas y cambiar nuestras vidas. Y me consta, Señor, porque yo era un terco, arrogante, que no quería saber nada de ti. Pero cuando entendí lo que pasó en esa cruz, ya no era necesario investigar más, Señor. Eso cambió mi vida para siempre. Te ruego que siga cambiando la vida de todos aquellos a quien me des el regalo y el privilegio
de compartirles. Bendito seas, Yeshua. Amén.